Vamos a conversar y con mucho gusto saludar al ministro de Producción de la Nación que está en línea, Francisco Cabrera. Cabrera, ¿cómo le va? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía. Buen mediodía, claro, buen mediodía, exactamente. Bueno, a ver, varios temas para poder conversar con usted y que forman parte, por supuesto, de la agenda habitual, teniendo en cuenta el ministerio que usted preside, pero además, bueno, de cara en estos ya últimos días, ¿no? Para llegar al día domingo, al día de las elecciones. Ah, sí. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando como todos los días. Por supuesto, claramente. Sí. Bueno, a ver, vamos a arrancar con alguna que otra declaración porque hemos leído en estos últimos días por parte de usted y que tiene que ver con lo que ha manifestado a propósito del crecimiento económico, ¿no? Que ha señalado desde fines del 2016 hasta el último trimestre del año 2016, con una economía, según sus dichos, que estuvo en una situación difícil, sobre todo la producción, que es su área. Sí, la producción y la venta, ¿no? Hay diríamos la producción y el comercio. Las dos cosas estuvieron flojas en el año 2016, fue un año recesivo hasta el último trimestre y felizmente a partir de los fines del año 2016, bueno, tenemos una economía francamente en crecimiento, que yo alguna vez dije en forma heterogénea, porque los primeros meses de este año efectivamente había algunos sectores que se mostraban crecientes y otros no. Y me parece que gracias a que se hicieron una serie de trabajos, deberes y se ordenó la macroeconomía, hoy podemos decir que están casi todos los sectores de la economía creciendo desde lo productivo y también desde lo comercial. Uh-huh. Entonces, resumiendo, podría manifestar la idea de que la economía crece, que efectivamente va a crecer el 3 o más por ciento del PBI este año, con lo cual va a ser una de las economías occidentales que más van a crecer en el mundo. También muestra la falta de crecimiento del resto del mundo, ¿no es cierto? Porque el 3% no es alto, del mundo occidental, las economías asiáticas crecen más. Me parece relevante hacer un comentario respecto de la inflación también, para mostrar el marco donde estamos trabajando. La inflación claramente va a ser la inflación más baja desde el año 2009 y va a estar en la mitad que la del año 2016, y esto es relevante porque esto afecta al consumo, es decir, a medida que la inflación baja mejora el salario real y nosotros vamos a terminar el año con una mejora sustantiva del salario real y por lo tanto esto claramente va a impactar en el consumo. Y después está todo el tema de los sectores, ¿no es cierto? El sector industrial, el sector de la construcción, el sector de los servicios de valor agregado, ¿no es cierto? El sector agroindustrial, que todos estos sectores están creciendo, así que contentos, ¿no? Y después tendríamos que pasar, para repasarle toda la economía, pasar al consumo. Uh-huh. Y ahí lo que estamos viendo es mucha mejora en el consumo de los bienes durables, es decir, usted va a ver que todos los indicadores que muestren compra de automóviles, compra de motos, compra de electrodomésticos, compra de propiedades son altísimas. Para que se dé una idea, las escrituraciones, por ejemplo, en el año crecieron el 41% en junio, uh-huh. O la producción o los patentamientos de autos 23%, o motos 47%, y después en los temas industriales tal vez lo que más se nota como impulsador del crecimiento es la construcción, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa con el consumo de alimentos, por ejemplo? El consumo de alimentos es parte del consumo que se llama lo que nosotros llamamos consumo masivo, que metemos dentro de eso al consumo de alimentos y bebidas, cuidado del hogar y cuidado personal. Esa es la forma de cómo está categorizado. Esto es lo que menos ha crecido por varias razones. La primera es por el impacto en el salario real que tuvo el año 2016 y que ha ido mejorando paulatinamente y vemos la mejora. Pero lo que sí notamos es un cambio de paradigma de consumo y muchísimas personas, sobre todo las que tienen mayor capacidad de ahorro, están yendo al consumo de bienes durables. Entonces están dejando el consumo masivo para ir a comprarse la cuota del auto, la cuota de la moto, la cuota del departamento. Esto respecto de los sectores que tienen mayor renta disponible, es decir, mayor capacidad de ahorro. Los sectores de niveles socioeconómicos más bajos gastan una gran parte de su salario en lo que llamamos consumo masivo. Y la buena noticia es que en ese segmento el consumo masivo dejó de caer y hoy
hemos recuperado los niveles anteriores al 2016. Bueno, a ver, yo lo escucho atentamente y digamos, armando una imaginaria lista, ¿no? Sí, de aquellos rubros que quizá han ido creciendo o ha aumentado el consumo, como usted señala, la industria automotriz, todo lo que tiene que ver con las motos, la construcción, bueno, lo metalmecánico de alguna manera, la maquinaria agrícola y demás. Eso lo ubicamos, digamos, en el lado de la lista de aquellos que quizá han aumentado su consumo y su producción. ¿Qué pasa si tuviéramos que armar una lista con aquellos que todavía vienen demorados? Como por ejemplo una industria que tiene que ver mucho con la ciudad de Mar del Plata, como la industria textil. Sí, eso es lo que cuando usted ve los indicadores de actividad industrial, el único rubro que está por debajo todavía del crecimiento positivo es el textil. Yo le diría es textil y calzados. Ajá. Son los dos que vienen rezagados. Estamos ayudándolos mucho por el lado de la comercialización. Lanzamos una campaña de compra en cuotas sin interés de 3 y 6 cuotas, que es lo que nos pedía el sector textil. Crecieron significativamente las ventas y bueno, creemos que también esto va a mejorar con la mejora del salario real. Está produciendo un impacto muy importante las compras en Chile, por supuesto. Usted salió, creo que hoy o ayer, información respecto de la cantidad de compras que se hacen en Chile. Estuve viendo algunas cifras, llegan a $1.000 millones. Con lo cual hay un inconveniente que tiene que ver con el nivel de precio que tiene la ropa en Argentina, que bueno, es la cuarta más cara del mundo. Estamos trabajando con el sector codo a codo. No hay ningún sector que no pueda crecer en la Argentina, ni que no sea viable, así que estamos trabajando con ellos, ¿no? Ingeniero, buen día. Daniel Temperoni, lo saludo, un gusto. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Entiendo que el triángulo del dólar, los impuestos y la inflación son cuestiones que tienen que ver efectivamente con cualquier reactivación posible, ¿no? ¿Dónde identificaría hoy un dólar accesible para la producción en la Argentina para competir precisamente con estas cuestiones que se estaban planteando? No, yo creo que nosotros tenemos un dólar, me parece bien lo que planteó respecto de los 3 ejes, de los 3 temas, ¿no es cierto? Sí. Impuestos, me dijo inflación y dólar. Y dólar. Son todos importantes. La verdad es que el que menos peso tendría, yo le diría, en esas 3 issues o temas o factores, es el del dólar. El dólar es un dólar libre, es un dólar mucho más competitivo que el que hemos tenido en los últimos años en la Argentina. Por supuesto que al sector industrial exportador le encantaría tener un dólar altísimo y el sector industrial importador le gustaría tener uno más bajo, pero por eso es que creo que es bueno que sea libre. También tiene que tener en cuenta que nosotros estamos acostumbrados en la Argentina, y esto tiene que ver con la cultura inflacionaria, a que ante pequeñas o grandes variaciones del tipo de cambio se impacta rápidamente los precios. Sí. Y esto no debería ser así, lo vemos en el resto de las economías. Debería impactar efectivamente en lo que tenga que ver con esto. Obviamente en el sector energético impacta porque está regulada el traspaso del precio del dólar al precio de los combustibles. Sí. Pero en el precio de lo que compra un hogar no tiene un impacto mayor al 10%. Por lo tanto, eventualmente un peso de suba del dólar debería subir 10 centavos eventualmente lo que uno compra en el hogar. Esto no ha ocurrido así históricamente en la Argentina, claro, por la desconfianza, por supuesto, por asumir que va a seguir habiendo inflación y por las dudas. Y por las dudas. Bueno, esto es un proceso cultural que tendrá que ir cambiando. Ya vimos que esta última suba no tuvo casi impacto en los precios, así que esperemos que esto es un tema de tiempo, de credibilidad en los gobiernos, de saber que los gobiernos son solventes, que no emiten dinero en el Banco Central para financiar el gasto público,
Y esto es tiempo y confianza. La primera de las I, si usted me lo permite, voy a empezar por el tema impositivo, porque la semana pasada usted tuvo encuentros con empresarios, junto con otros funcionarios del gobierno, han planteado efectivamente el tema de la presión impositiva. Aquí, como dato, siempre sobrevuela la mesa una conversación que tuvimos hace muy poco tiempo con un dirigente de la CAME, que establecía, entre otras cosas, que el 72% de la producción se iba en presión impositiva. Y yo le pregunté si ese 72%, de ese 72%, ¿qué porcentaje significaba el costo operativo del trabajador? Y me dijo un 25%. Es decir, que las 3/4 partes de ese 72% son presión impositiva, tanto de tasas municipales, impuestos provinciales e impuestos federales. ¿Se trabaja en esto? Sí, definitivamente. No sé bien cómo sacó la cuenta el dirigente de CAME respecto de esto, pero sí, sin duda no es un tema para discutir, porque la presión tributaria que tienen las empresas en Argentina sabemos que es alta y la tenemos que bajar. En ese sentido... lo dijo el propio presidente, ¿no? Sí. Dijo, los impuestos nos están matando a los argentinos. Sí, ¿no? Y lo que está pasando es que los que pagan impuestos no son todos. Entonces, el que paga es como que si pagara doble, finalmente. Lo que le puedo decir es lo siguiente, varios aspectos. Lo primero es qué estamos haciendo en el corto plazo para solucionar esto, y nos hemos concentrado en las pymes. Entonces, nosotros pusimos en vigencia ya la ley PYME, y la ley PYME básicamente lo que hace es abaratar los costos de funcionamiento de las pymes. Lo comento por la radio en Mar del Plata en particular, ya que ustedes me dan la oportunidad, porque en Mar del Plata hay alrededor de 20.000 pymes, pero hay solo 6.000 inscriptas en el registro PYME. La pyme que se inscribe en el registro PYME inmediatamente deja de liquidar su IVA por 90 días, con lo cual adquiere un capital de trabajo importante en los primeros 90 días, no paga más ganancia mínima presunta, descuenta todo lo que pague de impuesto al cheque, puede descontar hasta el 10% de todas sus inversiones de ganancias, es decir, tiene una ventaja tributaria importante. Lo comento porque me parece relevante pasar el mensaje, ¿no es cierto? Correcto. Esto tiene que ver con el sector, con los impuestos. Ahora, en general la economía de la Argentina tiene que mejorar su productividad, y nosotros nos hemos planteado una cantidad de tareas en nuestro gobierno que tienen que ver con el costo del financiamiento, con los costos logísticos, con una reforma tributaria, con el acceso a la tecnología, con la competencia, es decir, que no hayan compañías que tengan posiciones dominantes o actitudes monopólicas, que para eso tenemos la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. ¿Que va a ser el seguimiento de los precios desde la producción a los supermercados? No en particular, le digo para que lo tenga claro, porque no es que haga un seguimiento de precios, porque lo que hace es una cuestión mucho más institucional y de fondo. Lo que regula la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia es que no hayan prácticas monopólicas. Los precios son un efecto de la práctica monopólica, ¿no es cierto? Pero lo que hace es que no tengan prácticas monopólicas o que no saquen ventajas de una posición dominante. Y para eso se necesita una investigación sesuda, seria y muy independiente. Por lo tanto, no es que efectivamente esté trabajando sobre un control de precios, pero es muy relevante porque esto sí genera competencia. La primera investigación muy relevante que nosotros hicimos desde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia fue contra el sistema financiero y la tarjeta Visa. Sí, exactamente. Sobre eso, bueno, ya hay muy buenas noticias porque bajaron las tasas, los comercios pueden descontar los cupones, etcétera. Pero bueno, efectivamente sobre todos estos temas estamos trabajando, y dentro de estos temas está por supuesto el tema de la baja tributaria, ¿no? Bien, y me faltaba la última ahí, que es la de la inflación. Bueno, la inflación, cualquier inflación que tengamos, que va a estar por debajo seguramente del 20%, nuestra meta es el 17%, la meta del Banco Central va a ser una inflación muchísimo más baja que la del año pasado. Esto muestra claramente una tendencia, y muestra una disciplina en el Banco Central para luchar contra la inflación. Así que lo vemos bien. La contracara de la inflación es también la disciplina fiscal. Ahí tenemos un muy buen equipo en el Ministerio de Hacienda que está trabajando en bajar el déficit fiscal que heredamos
lo hemos ido bajando año a año. Este año vamos a cumplir con el objetivo, así que lo vemos bien, como es arduo, pero es una tarea que vamos cumpliendo. Ministro Cabrera, muchas gracias por atendernos. Bueno, un placer. Que tenga buen día, hasta luego. Hasta luego.